Bienvenidos en esta mañana que el Señor nos permite estar unidos en su presencia. Le damos la gloria a Dios por un día más de vida que nos permite y le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están en YouTube, en Facebook, en Instagram, que nos siguen, para que tú, Señor, bendigas a estos corazones que también nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Diana Marcela Rojas, para quienes aún no me conocen, y hoy vamos a hablar sobre Jesús, el verdadero testigo de Dios. Desde el principio, Dios ha querido revelarse a su pueblo, a cada uno de nosotros. Y aunque al principio lo hacía a través de determinadas personas y eran contadas, ¿sí? Como lo fue, ¿a quién empezó él a revelarse? ¿Quién fue el primero? Abraham. Abraham fue el primero, el padre de la fe. Lo hizo también con Isaac, con Jacob, con Moisés. Y vamos a detenernos en Moisés. Y haciendo par en Moisés, Dios quiso ser más visible, ¿sí? Y lo hizo a través de él, primero, con unos prodigios que él hizo al sacar el pueblo ¿de dónde? De Egipto. Y lo saca porque ¿qué quiere Dios en nosotros? Que seamos libres, librarnos de toda esclavitud. Y eso hizo a través de Moisés porque escuchó el clamor de su pueblo, pidiendo esa libertad, porque estaban sometidos, porque los lastimaban, ¿sí? A pesar de que tenían comida, techo, donde dormir, estaban lastimados físicamente, moralmente, no podían expresarse, ¿no? Y eso a veces nos puede pasar a nosotros. Pero retomando la forma que quería ser visible para nosotros, Dios empezó a hablar. ¿Desde dónde? Hablaba con Moisés, en la montaña, ¿cierto? Y entonces a veces podía ver que hacía truenos, ¿cierto? Podía pasar truenos, cosas así que decían, Dios está hablando con Moisés. Ahí ya se estaba viendo una manifestación de Dios con los hombres. Dejándonos también que nos dejó a través de Moisés Dios. Los mandamientos, un decálogo, para el cual el Señor ha querido dejarnos unas normas para ser felices. Y a veces creemos que son obligatorias, pero si nosotros las cumplimos, en nuestra libertad, en nuestro amor, pues vamos a estar felices, porque no vamos a ir en contra de esas normas que realmente nos van a robar es la paz y nos van a volver a llevar a ser esclavos. Después de eso, en una tienda de campaña, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Dios? ¿Sí se acuerdan? Bajaba en forma de nube. Una nube se posaba sobre la tienda de campaña y empezaba lo mismo, truenos, ¿sí? Y cubría la campaña donde estaba la alianza con Dios. Y hablaba con Moisés. Pero ahí había algo visible que Dios estaba manifestando. Y aún así el pueblo quería más. Sabía que Dios bajaba desde lo alto para hacerse pequeño, para hablar con los hombres. Después, entonces, algo tan palpable como era, y aún así duro de nuestro corazón, se acostumbra a veces de ver las maravillas de Dios. Qué triste. Se acostumbra y a veces queremos más. Y entonces hace que cada instante ese corazón a veces se pone duro, se acostumbra y no ve como precioso cada instante que estamos ante la presencia de Dios. Y nos puede pasar en la Eucaristía. Lo estamos haciendo a veces por costumbre, no porque hay algo maravilloso que es el encuentro con Cristo, que nos da la vida, que nos da el amor, ¿sí? Y entonces se aleja porque no soportamos la idea nos va alejando nuestro corazón cuando no soportamos la idea de no poderlo tocar, de no poderlo ver, de no poder distinguir y encontrar algo que nos haga decir, Él está vivo, está presente, me acompaña, está a mi lado. Somos como Santo Tomás, que nos gusta hasta no tocar, hasta no ver,
hasta no presenciar algo extraordinario, no creemos. Y el Señor, recuerden que Él se hace las cosas pequeñas. Y entonces, eso pasó en el principio. El pueblo de Israel estaba todo acostumbrado a ver las maravillas de Dios, la manifestación de Dios, y aún así querían ver más. No era suficiente que Moisés les hablara, no era suficiente ver que el rostro de Moisés se iluminaba cada vez que hablaba con Dios. No era suficiente. Y así somos nosotros, que a veces de verdad no nos satisfacemos. Y entonces, cuando no vemos las manifestaciones palpables de Dios, creemos que estamos solos, que Él no nos acompaña, que no está ahí, ¿cierto? Y entonces empezamos a buscar un Dios a mi manera, un Dios que esté acostumbrado a mi forma de vivir, de pensar, de actuar. Y es cuando ahí falla el pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando se fue Moisés a orar por el pueblo a la montaña? ¿Qué hicieron los hombres? Hicieron el cerro de oro. Porque dijeron, ¿será que se murió Moisés? ¿Será que es que Dios ya no? Se les olvidó lo que hizo Dios. Es que a nosotros se nos olvida. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente en esa relación con Dios, porque para que no se nos olvide esa cercanía del Señor. Y por eso la iglesia cada año hace cosas. Por ejemplo, estamos en Semana Santa, ya viene, ¿cierto? Estamos en Cuaresma. ¿Por qué lo tenemos que estar recordando? Porque Él nos debe, para que no se nos olvide que Dios hizo cosas grandes por nosotros. Y entonces, aún así, Dios perdona nuestras infidelidades, Dios perdona nuestros errores, ¿sí? Y nos siguió mostrando que nos ama a pesar de nuestros errores, y siguió eligiendo humanos para llamarnos la atención. ¿Y a quiénes eligió? A los demás profetas, ¿cierto? Siguió llamando a otros profetas, a Oseas, a Jeremías, ¿cierto? Los que vemos en el Antiguo Testamento. Y entonces resulta que a pesar de que nuestras fallas y a ser testigos de su amor y de su presencia, por ello envía a sus profetas, pero aún así, a pesar de ello, nuestra soberbia, nuestros pecados, nuestra ceguera, nuestra sordera espiritual no nos dejas creer, ¿sí? En lo que no vemos, en lo que no podemos tocar, ¿sí? Y entonces, aún así, inclusive estando Él en la Eucaristía, todavía nos cuesta creer que Él está ahí. Y lo vemos, pero nosotros esperamos cosas extraordinarias. Y entonces, viendo lo anterior, Dios, que tanto nos ama, quiso expresar su amor a través de ¿quién? De Jesucristo. Y lo envió, ya que quien ve a Jesús va a ver al Padre. Y vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Por eso Jesús se hizo visible. Jesús vino a revelarnos a Dios, como lo dijo bien San Irineo. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera hijo de Dios. Miren tan hermoso. Él se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos hijos de Dios. Por eso a veces para nosotros no es suficiente en muchas ocasiones y necesitamos signos, prodigios, por nuestra necedad o simplemente nos volvemos fariseos y escribas. ¿Cómo lo vamos a ver en Juan 5, 31, 47? En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí. Yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviado donde Juan, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo busque testimonio de un hombre, sino que digo esto para que os salvéis. ¿Qué busca el Señor siempre?
salvarnos. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testigo mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizó, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Cuántos de los fariseos o escribas fueron los de Juan porque creyeron que él podía ser el Mesías? Y vieron una luz y creyeron que con esa luz se les abría un poco el entendimiento, pero fue por un rato, se les fue, porque no siguieron en ese indagar, en ese buscar, no. Y entonces dice el Señor: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros. Miren tan duro que habla el Señor a los fariseos. Porque no creéis al que Él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Es palabra del Señor. Recordemos que nuestro Señor está siendo juzgado porque anteriormente había sanado un sábado a un paralítico que llevaba 38 años enfermo. ¿Qué les importó más a los escribas y a los fariseos? El cumplir la ley, que salvar la vida de alguien. Y entonces, por eso juzgan a Jesús. La ley judía que pedía la ley judía para, como decir, hoy en día cuando nos enjuician, nosotros necesitamos ¿qué? ¿Y cómo? ¿A través de quiénes? Testigos. Necesitamos testigos que digan, esta persona no es culpable. Y entonces en la ley judía estaban pidiendo que eran 2 o máximo 3 testigos que tocaba presentar para uno decir, soy inocente, o pasó esto, o pasó lo otro. Eso pasaba en la ley judía. Y entonces, para poder acreditar las actuaciones de Jesús o sus afirmaciones, necesitaban unos testigos. Algo que Dios permitió para que a través de ello Jesús pudiera acercarse a más personas y se pudiera convertir su corazón. Y entonces trae 4 testigos, que lo vimos ahorita en la palabra. El primero, ¿a quién nombra primero? ¿Se acuerdan? A Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? Alguien que proclamaba la llegada del Mesías y estaba preparando la llegada ¿de quién? De Jesús. Y propuso un bautismo como penitencia, para que nos acercáramos más a Dios, para esa preparación. Pero hoy en día no es Jesús quien sigue hablando en el desierto, como le hacía Juan. Es Jesús el que nos llama hoy en día en la conciencia a cada uno de nosotros a decirnos, oye, estás por un camino que no es, oye,
llamándonos a esa conversión, que nos quiere atraer a su amor. ¿No es Él? Pero los judíos no lo entendieron. ¿Le entenderemos hoy nosotros? ¿O estamos como los judíos? Segundo, las obras que el Padre le había dado para que se cumpliese. ¿Qué obras hizo Jesús? Milagros, ¿como cuáles? El paralítico, los ciegos, ¿cierto? Multiplicación de los panes, sanó a la hemorroísa, y eso lo hemos visto mucho, lo que vimos el año pasado sobre sanaciones, ¿cierto? Y entonces, tantas reveladas, y aún así no pudieron ver las maravillas, que solo podían venir ¿de quién? De Dios. Eran tan ciegos, tan sordos, que no podían ver y decían hasta que es obras del mal. Y entonces amó tanto hasta el extremo que se entregó por nosotros. Tocó a leprosos. Y nosotros a veces decimos amar a Cristo, pero no somos capaces ni de darle la mano a un leproso en la calle o a un mendigo en la calle. ¿Por qué? Porque está sucio, porque huele mal. ¿Será que sí seremos de Cristo? Él perdona. Decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, perdona tú, Jesús, que eres un Dios, pero yo no. A veces hay mucho rencor en nuestro corazón, mucho odio, juzgamos al otro, siempre estamos así señalando, tres aquí hacia nosotros y otro para allá. Porque creemos que tenemos la justicia en nuestras manos cuando no somos nadie. Tantas cosas que el Señor ha hecho y nosotros somos capaces de hacerlo. Tan sencillas como darle la mano a un mendigo en la calle, un alimento, un abrazo. Nos cuesta. El Padre, tercer testigo. Como indicaba antes, Dios se revela a través del Hijo amado y deberíamos sentirnos orgullosos de ser cristianos porque fue mismo Dios quien quiso, en vez de que nosotros siguiéramos buscándolo a Él, de aquí para allá, haciendo esfuerzos de aquí para allá, ¿qué hizo? Se hizo hombre a través de Jesús y llegó de allá hacia acá. ¿Para qué? Para revelarnos a Dios. ¿Sí? Y algo que es precioso es que también nos quiso acercar al Padre. Y porque solo Cristo, que fue resucitado, también tenemos que estar orgullosos. Porque el único que ha resucitado ha sido Cristo. De todos los que dicen que son deidad, que no hablan de otras religiones, ¿quién resucitó? Cristo. Si no, vana sería nuestra fe, como lo dice en San Pablo. Si no estamos creyendo en Cristo que fue resucitado, que está vivo, porque si no lo creo, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, ¿qué propósito tiene la fe? Cambiarnos. ¿Qué más? Hacer obras. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? El único propósito es reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Ese es el propósito de la fe. Creer más en Él. Pero nosotros a veces seguimos dudando, seguimos criticando y no nos hacemos tan diferentes de los fariseos, que tan duramente juzgaba a Jesús. Y entonces, lo que hoy podríamos estar haciendo juicios ante Dios o Jesús por creer que ya estamos en un camino, o por simplemente ignorancia, porque no sabemos, seguimos juzgando. Cuarto testimonio, el testimonio de las Escrituras, la palabra de Dios. Está el testimonio, toda la palabra de Dios habla de Jesús,
Desde el Antiguo Testamento está hablando de Jesús, de esa preparación que los hombres tenían que tener para la llegada del reino de Dios. Y la llegada del reino de Dios es que viniera Cristo y que creyéramos en Dios y en el que Él ha enviado, ¿cierto? Lo que desde un principio fue escrito por Moisés y los demás profetas, pero hoy Jesús nos reprocha no haber comprendido su mensaje. A nosotros y en ese momento a los fariseos, tanto que leían las escrituras, que las llevaban aquí, guardadas en papelitos, ¿no? Que las llevaban, que las cargaban, cuántos pesos y leyes armaban, supuestamente para seguir a Dios. Y a veces nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Tenemos un riesgo, se puede tener la palabra de Dios y no escucharla. Eso es un riesgo. Es decir, tener los textos sagrados a la mano, pero no lograr la finalidad que ellos tienen. Oír y contemplar realmente a Dios y entrar en relación vital con Él. Decir, oiga, ese hombre, ese ser tan maravilloso, vino, estuvo, nos mostró el camino, nos lo sigue mostrando. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no escucharlo? Es más, la advertencia de Jesús nos hace caer en cuenta que el texto sagrado puede llegar a convertirse en un ídolo que se utiliza solamente cuando nos conviene. Cuando hay una bendición, eso me conviene escuchar. Cuando hay una promesa, eso me conviene escucharlo. Eso sí es para mí. Y el resto. Pero sin ir al fondo, a lo profundo que es conocer al mismo Dios. Sin entrar en esa relación bonita que Él quiere que nosotros, amigable, transformadora, sanadora, liberadora, que eso hace la palabra de Dios. Como hizo Juan con Jesús, es posible que nos pueda estar pasando. Esto que Jesús dice no es ninguna novedad de la Biblia. Esta resistencia para que una verdadera escucha del Señor era tema de predicación de todos los días de los profetas. Y podemos buscar en Isaías 42:24. No quisieron caminar por los caminos del Señor y escuchar su ley. ¿Cuántos de nosotros nos sigue hablando el Señor y todavía nos cuesta caminar con Él? Esto sí, Señor, y esto no. Somos tan capaces de escoger. Dice, te has rebelado contra el Señor tu Dios y has prodigado tus amores con extraños bajo cualquier árbol frondoso sin escuchar mi voz, lo que más nos conviene. Y eso también lo hablaba Jeremías 3:13. Y así en adelante, hay una lista larga de los profetas en el Antiguo Testamento. Pues bien, a pesar de tener esa luz de la palabra, los adversarios que enfrentaron a Jesús no llegan a Él. La expresión decir, venir a mí era creer en mí. Era lo mismo. Y no reconocen lo que le caracteriza. Lo que le caracterizaba a Jesús era su intimidad, unión ¿con quién? Con Dios. No lo pudieron ver, porque estaban ciegos. Y entonces es esa unión con el Padre en la cual radica su envío al mundo para darnos a nosotros ¿qué? Vida ¿qué? En abundancia, vida eterna. Pero otro tema que revela nuestro Señor es la incredulidad, que es lo que más estamos viendo hoy en día, la falta de fe. Jesús hace caer en cuenta que lo que provoca la incredulidad no proviene de un defecto de conocimiento, porque ellos tenían conocimiento de ¿qué? De la ley. Nosotros podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero a veces o de falta de información no les faltaba a ellos o a nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? El problema está en no querer dejarse tocar por el amor de Cristo, por ese amor que es ofrecido con ternura, con tenacidad, con constancia, sin cansancio. Todo el tiempo nos está llamando, todo el tiempo está llamando, está tocando a nuestra puerta. Esa puerta que solamente
se puede abrir ¿desde dónde? Desde adentro. Porque si tú no le abres, Él no entra, porque Él es un caballero. Jesús destapa una verdad en el corazón humano. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros y no queréis recibir la gloria que procede de dónde? De Dios. ¿Cuántos de nosotros preferimos la gloria de este mundo, las vanidades de este mundo, que nos aplaudan aquí, y no de la gloria de Dios, que es la más perfecta, la más hermosa, la más que nos da la vida? Vamos en busca de la gloria que da el mundo, a quienes obran según el eslogan del momento, la situación, los que están en Instagram, los que están en las redes. ¿Cuántos aplauden bobadas? Ahorita vi esta mañana algo en Facebook que me pareció terrible, de una mujer que le golpearon las piernas, las manos, la dejaron hundir en un agua de un río y la filmaron hasta que se murió. Y eso se hizo viral, pero nadie fue capaz de ayudarla. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan capaces de ver eso, compartirlo, darle like? No, ¿qué es eso? Estamos perdiendo, de verdad, la cordura. Qué triste ver morir a alguien y no hacer nada. Entonces corremos tras la vanidad del tener y el más y más, sin compartir lo que Él mismo nos ha dado: amor, cariño, comprensión, acogida, acompañamiento. Esto es leer las Escrituras y no entender el mensaje de Cristo. Ir a misa y después no vivir el Evangelio. Llamarse cristiano y apenas conocer a Jesús. Pero Jesús es paciente, tan bello mi Señor, nos espera. Él está ahí, aguardándonos, a ver hasta cuándo nosotros decimos sí. A decir como San Agustín: tanto tiempo perdí, Señor. Qué triste esperar tanto tiempo para conocer a Cristo. Y si nos reprocha algo en nuestra conciencia, es porque ¿qué? Porque Él nos ama, porque Él quiere que nos acerquemos a Dios, porque quiere salvar nuestra alma, nuestro corazón. Eso quiere hacer Jesús hoy. Pero nosotros, nuestra necedad, nuestra terquedad, nuestros gustos, nuestro yo, a veces es más importante que su gracia. Y hoy quiere que nos veamos moldeados por Él. ¿Podemos corresponderle? Sí. ¿Cómo? Acercándonos más a Él, a través de la parroquia, a través de esta comunidad, a través de los grupos de oración, orando, viviendo, compartiendo nuestra fe unos con otros, regalando al mundo sonrisas, esperanza, fe, confianza en que hay un Jesús vivo y que está en medio de nosotros. Y este pedacito me pareció hermoso porque lo leí de una reflexión del Minuto de Dios y de Catolineta. ¿Cuáles son nuestros becerros de oro? ¿Cuáles son? ¿En quién estamos colocando nuestra confianza? ¿Realmente tenemos fe? Hoy el Señor nos cuestiona. ¿Realmente estamos viviendo con amor a Cristo? ¿O simplemente un interés para que me salgan, para que me dé bendiciones económicas, para que me vaya bien? Ya, eso quiero, Jesús, no quiero más. A veces de verdad venimos es así. Y nos pide el Señor un poquito más. No, Señor, hasta ahí. Yo te pedí solamente hasta ahí, más adelante no quiero. Pero es que Él quiere todo de nosotros, todo. De la cabeza a los pies, todo. Con problemas, con todo nos quiere llevar. ¿Para qué? Para darnos vida. Recordémoslo. Porque quiere salvarnos, nuestro corazón, nuestra alma. No quiere que nos perdamos. Y nos quiere mostrar cosas
maravillosa. Nos quiere dar a conocer más cosas, pero nosotros nos alimentamos con tan poco. ¿Ustedes no quieren conocer más del Señor? ¿No quieren entender más las cosas del Señor? ¿Cómo se hace eso? Ábrete más al corazón a Dios. Abandono, confianza, entrega. Suéltate en las manos del Señor. No hay otra forma. No hay otra. Y si no lo hacemos, si no le damos el control de la vida, de nuestra vida al Señor, vamos a seguir haciendo lo que a nosotros se nos da y no lo que quiere Dios con nosotros. Que recordemos que es el mejor plan. La vida que Él nos ofrece es el mejor para que ustedes lo vean. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo, que nos siga quitando a nosotros esas dudas, cegueras espirituales, sorderas, ¿cierto? Que a veces todavía tenemos, y que nos quite esos becerros de oro que a veces tenemos en nuestro corazón.